Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar de la película Mary Shelley, de Haifa Al-Mansour. Se ha estrenado aquí en España la película Mary Shelley, que es del 2017 pero ha tardado en venir aquí, de Haifa Al-Mansour, con una guionista también mujer, Emma Jensen, y que además tiene un punto de vista bastante femenino, bastante potente. Yo tenía muchas ganas de verla, además la interpreta la actriz Elle Fanning y a mí me gusta bastante esa actriz, y hace nada me enteré de que ya estaba en cines. Más concretamente me enteré de que ya se iba a quitar de los cines. Así que como loca me puse a buscarla y todos los cines que tengo cerca de casa son de la marca Cinesa. Cinesa pues no se ha molestado en comprar esta película para proyectarla en sus salas. Debe ser que no les ha gustado, no les ha llamado y han preferido apostar por comedias de estas americanas tontas en vez de pues intentar traer algo de chichilla y de cultura y de acercárselo a la gente. Bueno, después de enterarme de que ninguno de los cines de la zona tenían Mary Shelley, yo estaba como que me iba a pegar un tiro porque tenía realmente muchas ganas de verla, y al final di con que en un cine en Kinépolis la ponían pero a unas horas indecentes. Pero era lo que había. Si quería ver esa película antes de que la quitaran, tenía que verla a esas horas porque no había más pases. Así que cogí a Josu y nos fuimos a ver Mary Shelley. Ahora viene cuando os digo lo genial que es esa película y os recomiendo verla. Pero si bien es una película que a mí me encantó y me fascinó, es más, salía yo del cine y salía dándole vueltas a lo que había visto en la película, cuando llegué a casa y repasé la breve biografía cronológica que te presentan de Mary Shelley, por ejemplo en el libro Matilda, encontré que, aunque la peli estuvo bien y me gustó mucho, hay muchas cosas que no son como te las cuentan en la película. Yo entiendo que, como siempre, es muy difícil adecuar los tiempos, se alargaría mucho y demás, pero hay ciertas cosas de esa película que no me han gustado. Aún así es una peli que recomiendo porque la verdad es que lo sitúa bastante bien, a pesar de que da más importancia al despertar sentimental de Mary Shelley que al despertar literario, que yo creo que es el importante. Pero como también van bastante de la mano, sin el uno no hubiera podido estar el otro, vale, no me parece mal que le hayan dado su peso, tampoco el otro, aunque creo que es excesivo. Bueno, la película está bastante chula, tiene un reparto muy bueno, me gustó muchísimo los actores, creo que es lo mejor de la película, los actores. El guión sí es verdad que flojea. Al personaje de Percy le han dado unos guiones muy bonitos, muy elaborados, y creo que se le mitifica un poco. Sí es verdad que te muestran que Shelley es un capullo narcisista, que era un putero, que era un borracho y que su idea de amor libre chocaba con la idea de amor libre de Mary, pero yo creo que aún así ha salido muy glorificado de esa película. Yo a Percy, por todas las cosas que he leído de él, no podía pensar que fuera como en la película, y ese último acto que hace en la película, en el que él descubre que quien ha escrito Frankenstein no es él, es su mujer, eso que yo sepa no aparece en ninguna biografía, y eso claro le hace ganar muchos puntos al personaje y me parece que no debería de ser así. Es más, Mary Shelley escribió bastantes cartas a bastante gente comentándoles que ella era la autora de Frankenstein, que había sido publicado en 3 volúmenes, no en 1, en 3, de forma anónima, con firma anónima. Y la introducción del Frankenstein la escribió Percy Shelley. Por eso mucha gente lo atribuía al autor. Pero la que fue peleando que ella era la autora fue Mary. Percy no se plantó en la presentación de la librería del padre de Mary, el señor Goodwin, no se presentó ahí y dijo: no, la autora es mi mujer, Mary Shelley, que no era su mujer en aquel tiempo, pero bueno, eso no ocurrió así como te lo cuentan en la película. No creo que él se apropiara del texto, pero sí creo que en la vida real no le causaba un problema el que se lo adjudicaran. Yo le tengo por un hombre bastante despreciable, la verdad. Puede que me esté equivocando y que luego no fuera tan malo, pero
a raíz de todo lo que he leído de él en las biografías, en páginas, en cartas y demás que se mandaban, era un tío bastante asqueroso, a mí no me gusta nada. Y que una mujer como Mary, que también tendría sus defectos, ojo, pero que una mujer como ella haya tenido que aguantar a semejante tío, me recuerda un poco lo de Frida Kahlo con su marido, que del mismo modo Frida Kahlo a lo mejor no hubiera sido tan brutal en sus obras si no hubiera estado la sombra de la tortura que le provocaba a su marido. Volvemos un poco a lo mismo, la vida sentimental con la vida artística muchas veces va de la mano. Otras cosas de la peli te habla de la muerte de la primera hija de Mary, cuando todavía no era Mary Shelley, con Percy Shelley. Tuvieron una hija prematura que se llamaba Clara, eso te lo muestran en la peli, y también te muestran que esa niña pues no sobrevivió porque se puso malita. Te muestran también las peripecias que iba haciendo Percy con el dinero, te muestran pues que el padre no estaba de todo de acuerdo con la relación de ellos y que ellos se escapan con la hermanastra de Mary, que se llama Jane, pero luego se empieza a llamar Claremont. Y el encuentro de Shelley con Mary tampoco es así como te lo pintan. Cuando ella se va a Escocia, la casa que la cogen no tenía solo una muchachita, eran 4 hijas. Sí se pueden salvar un poco, no eran vitales, pero siempre queda se están inventando cosas. No conoce a Shelley en ese momento, es más, a Shelley le conoce junto a su mujer, con Harriet. Están en una reunión con su padre, con Goodwin. Ella después se va a Escocia, pasa ahí un tiempo, cuando vuelven a coincidir, y durante ese tiempo de Escocia Shelley ha estado financiando o manteniendo un poquito a Godwin, el padre de Mary Shelley, y tiempo después es cuando Mary se enamora de Shelley. No es como te lo ponen en la peli, que se conocen y se gustan y era un secreto que estaba casado, no. Él estaba casado, ella lo sabía desde el principio. Luego él tuvo 2 hijos con su esposa, la niña que te muestran en la película, y mucho tiempo después, cuando ya había pasado lo del bebé de Mary Shelley, cuando se le había muerto Clara y demás, volvió a tener otro hijo con Harriet. Por eso digo que era un capullo abiertamente. Y es que él tenía una idea de amor libre, de irse folleteando a todo lo que le gustase y no soy de tu propiedad, tú no eres de la mía, podemos hacer lo que queramos. Por supuesto, esto chocaba muchísimo con el pensamiento de aquella época, y aunque la madre de Mary Shelley también tenía, y el padre, unas ideas así liberales sobre el amor, las relaciones y demás, Mary Shelley no lo compartía, y lo compartía, pero no en ese grado. Tal es el grado de que Percy llegó a enrollarse con la hermana de Mary Shelley, con Claire, tuvo ahí un idilio, y se le atribuye a una hija, Helena Eloise, a ellos dos, a Claire y a Percy. O sea, imaginaos el nivel de puterío que había ahí, de amor libre. Por supuesto, luego entra en juego lo que te cuentan en la película, la temporada que pasaron en Villa Diodati, que es la mansión, la pedazo casaza, palacio que ha alquilado Lord Byron. Lord Byron viajaba con su doctor, médico y / secretario, porque en algunos textos dicen que le hacía de secretario, Polidori, también escritor, y es un poco lo que te cuentan en la película. En la película te cuentan que el vampiro de Polidori sale publicado bajo el nombre de Lord Byron, ¿vale? Como que se lo robó el editor de Lord Byron y le pusieron el nombre de Lord Byron para que vendiera más y tal. Te dicen que Frankenstein y el vampiro de Polidori salen publicados casi al mismo tiempo. Eso realmente no fue así. Y ya digo, Frankenstein de Mary Shelley tampoco fue un tomo, como te lo ponen en la película, de un tomo, no, salió en 3 tomos. Y luego eso, lo que te explican en la peli. Hay mucho mito sobre el concurso literario que propuso Byron, porque se aburrían mucho, porque llovía mucho, no podían hacer actividades fuera, y se les ocurrió la gran idea de hacer un concurso literario, de a ver quién escribía la historia de terror más terrorífica de todos. Y siempre se ha dicho que Frankenstein nació de ahí, no nació justo en Villa Diodati, sino que meses después ella lo fue escribiendo. Pero también nació el vampiro de Polidori, que está inspirado en la figura de Lord Byron. O sea, Lord Byron da vida al vampiro de Polidori, y también aporta a Victor Frankenstein, igual que Percy. Percy también aporta a la novela de Frankenstein. Son las 2 grandes historias que se escribieron de terror, y siempre se habla de Frankenstein de Mary Shelley, dejando un poco eclipsado al vampiro de Polidori. Es normal, porque Frankenstein fue un pelotazo, en aquella época no se había escrito nada así. Es la madre de la ciencia ficción quien abre ese género, y que una mujer escribiera sobre esos temas pues era un poco, imaginaos. Eso se ve reflejado en la peli, que no la quieren publicar bastantes
los editores por eso, porque una mujer no debería escribir eso, porque no es lo que nuestro público quiere leer, pues lo mismo que ahora, lo de que no encaja en catálogo y demás. Lo mismo. En la estancia de Villa Diodati, y esto no te lo cuentan en la peli, no fue allí con su marido, bueno, que todavía no era su marido, no fue allí con Percy y con su hermana que estaba embarazada de Lord Byron, como te dicen en la peli. No solo fueron ellos, fue también su hijo pequeño, su hijo William, que luego murió años después, creo que fue en Italia. Pues se llevaron al niño allí. Y años después, Byron reclamó el quedarse con Allegra, la hija que tendrá con ella. La niña luego murió, en la peli te dicen que con 10 años, en las biografías pone que con 5 añitos, y que Byron la tenía realmente a precio, esa niña. Según te presentan a Byron en la película, siendo un tío tan estrafalario, excéntrico, tan cínico y prepotente y demás, sí es verdad que te dicen de que fue la primera persona que creó el fenómeno fan. La gente le admiraba como ahora se admira a los famosos. Él fue el primer famoso admirado así a ese nivel de éxtasis tipo Beatles por la gente. Y la verdad es que me choca que él pudiera amar tanto o querer tanto a una niña siendo tan capullo como te lo presentan en la película. Pero sí es verdad que luego lees su biografía y es como que sentía pasión por las causas perdidas, por las injusticias sociales, y siempre estaba ahí metido en trifulcas. Y es como que compensa un poco todo su fachada de ídolo, con todo lo demás, ¿no? Con luego las acciones que llevaba a cabo, que intentaba cuando estuvo luchando en Grecia y demás. Me resulta súper curioso en la peli el símil que hacen, y es por eso por lo que tiene tanto peso la parte sentimental de la película, el símil que hacen con Mary Shelley y con su monstruo, con su criatura, la criatura que crea Frankenstein. Es muy bonito cómo te hablan de la soledad y del dolor que ella pasa estando en su relación con Percy Shelley, y te lo plasman en su escrito, en su novela. Me parece alucinante porque yo nunca me había parado a pensarlo de ese modo, y sí es verdad que tiene cierta lógica el que ella pudiera ser el monstruo. En cierto momento de la película incluso la hermana dice: el monstruo somos nosotras, por lo que les han hecho los hombres a ellas. Es una crítica bastante buena a lo que las estaba pasando. No digo que todos los hombres en aquella época fueran así, ni mucho menos, pero sí es verdad que tal como te lo reflejan, esa era su vida, una vida llena de angustia, una vida rodeada de muerte. A Mary Shelley se le murieron bastantes hijos, una vida en la que yo creo que había una pasión muy grande, pero también había una soledad inmensa, y es un poco lo que te refleja la película. Aparte de lo que tuvo que tragar y aguantar esa mujer, que ya digo, en la peli te ponen a Percy como que es un capullo elevado a la máxima potencia, pero luego, oh qué bueno, que es el que va diciéndole a la gente que su mujer es la que ha escrito Frankenstein. Yo no sé si eso es así, en las biografías que he leído no aparece que lo dijera. Es más, al final de la película te ponen en letras, te dicen que fue el padre de Mary Shelley, el señor Godwin, quien pagó la segunda edición de Frankenstein poniendo ya el nombre de la propia autora en la portada. Como digo, es una película que me ha gustado bastante, salí yo con muy buen sabor de boca, a pesar de eso, de que había puntos en los que pues han omitido cosas o han cambiado algunas. Me encanta el papel que hacen los actores y me gusta mucho el cómo te representan a los personajes, a pesar de que, como digo, Percy Shelley está como muy mitificado, como mírale, era un libertino pero pobrecito, era buena gente en el fondo. Eso a mí me chirría un poco. Me gusta mucho cómo han mostrado a Polidori, que era como el gran desconocido de allí, el que menos mito tiene dentro de Villa Diodati. Me encanta porque es el típico personaje del que yo me enamoro, ese hombre sencillo, tranquilo, que no está dando el número ni el cante, que de verdad tiene una preocupación, un interés por Mary, por su situación, que la ha pasado muy mal, que se le ha muerto la hija y demás. Creo que es el personaje estrella de esa parte de la película, lo que se salva de Villa Diodati. Me gusta mucho cómo te reflejan el vínculo que tienen Mary con él. Si es verdad que en la peli se insinúa que a él le hacía tilín Mary, y yo no sé si eso es real o no, en las biografías yo no he leído nada, pero según te lo ponen no me parece difícil. Mary era una mujer que llamaba la atención, no tenía una extrema belleza, pero emanaba un atractivo que les gustaba mucho a la gente en general, y yo sí me puedo creer que a lo mejor Polidori se pudiera sentir atraído por ella igual que muchas otras personas. Me parece bonito como lo han reflejado en la película, aunque yo no sé si eso ocurre así. La crítica de la película, el cómo
ella lo pasa mal en Villa Diodati, se van y tal. Eso tampoco es realmente así en la biografía. Es más, con Byron tuvieron una buena amistad, y cuando pasó lo de la hija bastarda de Lord Byron y la hermanastra de Mary, cuando él quiso quedarse con la niña, con Allegra, y ella fue a llevársela para que la viera y demás, él le dijo que si ella iba, tenían que venir los Shelley con ella, tenían que venir Percy y Mary, si no, que no viniera. Fueron y mantuvieron una buena amistad, tanto es que tenían unos barquitos en los que Shelley y Byron iban por ahí a navegar y demás. El de Byron se llamaba Bolívar y el de Shelley se llamó Don Juan por el poema de Byron, o sea, ese era el grado de admiración. Y años después, Shelley moriría con 29 años, me parece, ahogado en ese barquito con el capitán William, algo así. Mary Shelley, que al final la pobre murió de un tumor cerebral a los 53 años, creo. Y yo no solo creo que fuera por el tumor cerebral, creo que era por la vida que tuvo. Tuvo una vida bastante trágica y triste. Desde pequeñita estuvo idolatrando a una madre que no llegó a conocer porque su madre murió de fiebres después de dar la luz. El aguantar a una madrastra que realmente era un poco como te la ponen en la película, era conflictiva, eso lo dicen las biografías, que era una mujer que chocaba mucho con Mary. Luego ese despertar apasionado por Shelley, y como anécdota, Mary Shelley perdió la virginidad sobre la tumba de su madre. Eso que se ve en la película reflejado de que está en la tumba de su madre y tal, sí era así, o sea, ella iba mucho a la tumba de su madre y llegó a perder la virginidad con Percy Shelley encima de la tumba. Es más, Percy Shelley le regaló un ejemplar de la reina Mad cuando se la estaba camelando frente a esa tumba, cuando empezaron su idilio romántico ahí, antes de que se acostaran juntos en el cementerio. Y hablando de muertes, está también la de Polidori, el autor del vampiro, que se suicidó a los 25 años tomando ácido prúsico. O el propio Byron, que cuando estaba toda la revuelta por Grecia y demás, él se puso un poco malo, le dio un ataque epiléptico y se quedó bastante mal. Y los médicos determinaron que había que sacarle sangre, hacerle una sangría para que se pusiera bueno. Y entonces él se negó, pero al final accedió llamándoles asesinos y no sé qué. Bueno, es que ya sabéis cómo era Byron. Y le hicieron varias sangrías. Le empezaron las sangrías, creo que fue el día 16, ¿puede ser? Bueno, el 19 estaba muerto. Según testigos, es que le sacaron más de 2 litros de sangre, o sea, imaginaos. Y ese es el final del gran Byron. Y la hermana de Mary Shelley vivió hasta los 80 años. No sé exactamente de qué murió, pero llegó a ser bastante anciana, superando a todos. Como he dicho, la película se centra en el despertar sentimental y artístico de Mary Shelley. Hay una cosa que no me ha gustado, y es lo único que no me ha gustado por sacarle puntilla así, lo más gordo que yo veo, y es que se centran como siempre en la figura de Frankenstein. Además en la peli lo escribe y ¡hala, maravilloso! ¡Toma, mi Frankenstein! ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos a publicarlo! Eso no fue así, es más, ella la idea la tomó esa noche de terror y tal. Como te dicen en la peli, ella ya tenía ciertas bases que la fascinaban sobre el galvanismo y demás, pero no es como te lo presentan en la película. Es más, ella tardó en escribirlo bastante tiempo, escribió un primer borrador que desechó y que está totalmente perdido, no sabemos qué hizo con ella. Si de verdad era como te lo dicen en la peli, de que la tía pues tiraba al fuego los textos que no eran lo suficientemente buenos, pues a lo mejor incluso lo tira al fuego. Escribió un primer borrador de Frankenstein que está desaparecido, como digo, y después reescribió ya el segundo borrador, que ya sería el cuerpo de Frankenstein. Luego amplió partes, corrigió y se tiró mucho tiempo así. Todo esto ocurrió cuando ella tenía 18 añitos y en el proceso ella estaba embarazada de, creo que era su tercera hija. O sea, que no fue cosa de lo escribo, me surge la inspiración, como te dicen en la película, ya la pin, esta es mi obra, toma, léela. No es así exactamente. Es verdad que ella lo hizo a espaldas de Percy. Percy no sabía que ella estaba escribiendo el Frankenstein. Se lo presentó a varios editores, entre ellos el de Lord Byron, que por supuesto se lo rechazaron por ser mujer. Al final unos editores pues dijeron que se lo publicaban, como ya he dicho, 3 volúmenes y firmado por anónimo, aunque la introducción de la historia estaba escrita y firmada por Percy Shelley, el que sería su marido. Y lo que no me ha gustado es eso, que se centran solo, como siempre, en el ámbito sentimental, el Frankenstein de Mary Shelley y ya. Mary Shelley tuvo un montón de obras después del Frankenstein. Es más, Matilda la empezó a escribir poco después de Frankenstein, un tiempito después. Está Lodore, está Valperga, el último hombre, Faulkner,
las caminatas esas que escribía ella de Italia y no sé qué. O sea, ha escrito muchas más cosas aparte del Frankenstein, pero prácticamente no se conoce nada de ella. O sea, aquí en España no nos han llegado casi ninguna de las otras obras. En mayo de este año, en mayo de 2018, Cátedra publicó el Matilda de Mary Shelley. Es más, los libros de premio del concurso de poesía Mary Shelley de la LitCon Madrid, que preparamos en LitCon Madrid, eran Frankenstein y Matilda, de ediciones Cátedra, cedidos por Cátedra, y me pareció brutal que sacaran un libro de ella, aparte del Frankenstein, que todo el mundo ya lo conoce y lo sabe que existe y demás, pero no todo el mundo sabe que tiene más textos. Me pareció genial que lo sacaran y aquí lo tenéis. Me hice con uno de los de Matilda. Además es una edición muy chula, que viene una pequeña biografía en orden cronológico, y no solo con los sucesos que le sucedieron a ella, a su marido, a Lord Byron y tal, sino que te hablan de Jane Austen. De Jane Austen publicó Sentido y Sensibilidad. El 12 de agosto de tal, pues sucedió esto. Berlioz estrenaba no sé qué obra. O sea, me parece muy chulo esta versión, y además te viene aquí no solo el retrato de Percy, que este ya lo había visto, sino que no había visto esto nunca, y es una foto de Mary Shelley adolescente. Como todos los libros que os presento, tenéis un enlace abajo en la descripción para echarle un ojo o comprar el libro. Yo no sabía que Mary Shelley era rubia, ¿vale? En las fotos que yo había visto, en el retrato mítico de ella, este que veis por aquí, sale de morena, con el pelo oscuro al menos, pero en un cuadro que hay de ella, que lo dejo también por aquí, de más jovencita, es verdad que era rubia, como la ponen en la película, y yo me acabo de enterar, la verdad, fue algo que me chocó, yo diciendo, ¿te las ponen rubias? Si yo he visto los cuadros y era morena. Pues no, señores, Mary Shelley era rubia, como te la muestran en la película. En ese aspecto la verdad es que está bastante bien caracterizados. Yo no sé si Lord Byron se pintaba los ojos como el actor de la película, pero están bastante bien caracterizados los personajes. Recordemos que este es el segundo largometraje de la directora, y que, si bien ya digo que en algunas partes el guión como que decae, tiene algunas cositas así, yo la recomiendo, aunque tenga esos cambios frente a la biografía real de Mary Shelley. Lo recomiendo porque es un acercamiento a su situación, a su historia, y además porque tiene todos los componentes de una novela gótica del siglo XIX. Tiene ese clima que no acompaña, esas tormentas, tiene esos paisajes idílicos de bosques, de ensueños, tiene esa sensibilidad, tiene la pasión ahí, aunque la pasión, sí es verdad que el rasgo apasionado está un poco como contenido, tampoco se hubiera perdido nada si hubiera sido más apasionada todavía, pero no está mal como lo han hecho. A mí me ha gustado mucho y por eso estoy haciendo este vídeo, porque me ha parecido muy interesante y muy reseñable la película, y como tiene que ver con el ámbito literario, yo os la recomiendo para aquellos que quieran conocer un poquito más a Mary Shelley y les dé pereza ponerse a leer su biografía, que por cierto es fascinante. Todo el mundo que se la ha leído me la ha recomendado y me lo han dicho. Dice, si te gusta tanto Mary Shelley, ¿cómo no te has leído la biografía oficial de ella? No, me he ido leyendo biografías que hay en los libros que leo de ella, pero no me he leído la biografía en sí. Sé que tenía unos diarios y unas cartas que eran impresionantes y que son dignas de leer, pero yo todavía no he tenido oportunidad de leerlas todas. Y creo que a pesar de todo esto, el Fanning ha logrado captar bastante bien el carácter de la autora y representarlo bien. O sea, y lo que te muestra en la película sí es un reflejo de lo que vivieron, de experiencias que ellos vivieron, tal vez no literales tal cual las vivieron. Ya digo, en Villa Diodati falta el niño de ellos, que estaba vivo por aquel entonces, pero a pesar de todo esto, es una peli que yo recomiendo ver. Es visualmente bonita, la música acompaña muchísimo, es muy bonita también, la banda sonora, los escenarios, el vestuario, todo está muy bien. Y si sois fan de los biopic, que son las biografías estas que te hacen ahora, las películas o series basadas en la vida de un personaje, si sois fan de los biopic, tanto si sois fans de las películas de época románticas, yo en ambos casos os lo recomiendo porque creo que os va a gustar. Yo soy fan de las biografías y soy fan de las películas de época. Soy fan de Mary Shelley, no me podía perder esta película, esta adaptación que han hecho de su vida o de algunas partes de su vida, que como ya digo, no es fiel 100% a la realidad,
pero se acerca bastante y yo he quedado muy satisfecha con el resultado. Lo recomiendo muchísimo y os animo a echarle un ojo. Y sin más, voy a dejar aquí el vídeo, que ya se ha alargado mucho y os he contado muchas cositas sobre la película y sobre todo. Así que un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.